Hay muchos motivos para darle gracias a Dios. Por lo pronto, levanta tu ánimo y dale gloria al Señor. Alaba a tu Dios. Bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. Te damos gloria y te damos honra porque Dios es fiel. Para siempre su misericordia. Nunca han decaído sus misericordias. Y su bondad será por todas las generaciones. Por lo tanto, sea agradecido. Sea agradecido. Y di como dice el salmista: alma mía, alaba al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Alaba al Señor porque Él ha sido quien te ha bendecido. Y has llegado hasta el día de hoy por su gracia y misericordia. Y si las cosas te han salido bien, dale crédito a Él, porque por Él son todas las cosas. No has sido merecedor de nada. Si no te ha caído, dale gracias a Dios que no te ha caído. Y si te ha caído, dale gracias que te ha caído porque te levantará. Así que glorifica a Dios porque siempre hay un motivo para agradar al Señor. Siempre. Mateo 5, versos del 43 al 48. ¿Han oído lo que dice la ley? Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen, y de esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en los cielos. Pues Él da la luz de su sol, tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a aquellos quienes te aman, ¿qué recompensa tendrás por esto? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Padre, te damos gracias, te adoramos y te bendecimos. Te suplicamos en el nombre de Jesús que te pases por este lugar. Señor, nosotros necesitamos el día de hoy que tú nos hables. Y nosotros levantamos un clamor por los méritos de Cristo para que eso suceda. Padre, estamos necesitados de tu consejo, necesitados de tu palabra. No queremos más conocimiento, queremos que tu conocimiento dado a nosotros se aplique a nuestras vidas. Y tú pongas en nosotros el sentir de querer actuar, no por conveniencia, sino por amor a ti. En el nombre de Jesús, oh Padre, que sea tu boca como estridente en medio de este salón. Y tú puedas hablar aún al que está entretenido. Sacúdelo, Señor. Y pon su corazón, su alma, su espíritu y todo su entero ser conectado con el Padre. Para gloria eterna de tu nombre oramos y te damos gracias. Amén y amén. Una de las cosas más cuestionable para el cristiano o el creyente es cómo es que si nosotros tenemos tanto conocimiento de la Biblia, actuamos antagónicamente a su palabra. Cristo sabía esto y por eso nos dejó esta escritura. Los líderes religiosos de los tiempos de Jesús habían enseñado que Dios odia el mal y que odiaba a las personas que hacían el mal también. Y hay muchísimos salmos, los cuales se llaman salmos imprecatorios, que es deseándole mal al otro. Sin embargo, Cristo daba una explicación de lo que realmente el Padre quería decir cuando hablaba de amar al prójimo. Uno de los detalles que tiene este pasaje aquí es que en ninguna parte de las Escrituras nosotros encontramos esa oración completa que Cristo hizo. Cuando dice que ama a tu prójimo pero odia a tu enemigo. En ninguna parte de las Escrituras nosotros vamos a encontrar esto. Por lo pronto, se deduce por los estudiosos que esa parte la añadieron los fariseos. Ellos estaban intercalando
por ejemplo, salmos donde David decía que todos los que se sublevaran en contra de Dios, que eran sus enemigos, que Dios acabara con ellos. Ellos cogieron de esa parte de las escrituras para añadírsela a este mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo y odia a tu enemigo. Ahora, Cristo en el sermón enseña muchas cosas que fueron mal interpretadas y añadidas, que ese es el problema que se ha tenido por toda la humanidad. Lo comenzamos a ver desde el jardín, con que Dios dijo, le dijo Satán a Eva, siempre, y el diablo fue el primero que comenzó a añadir cosas a lo que la palabra decía, para dar la interpretación que a él le convenía. Cristo conocía el corazón de los fariseos, y en el Sermón del Monte, Él les dice, ustedes han entendido el punto, si ustedes odian a alguien, es igual que el homicidio, no lo han entendido. Odiar a alguien significa matar a alguien. Y Cristo sigue diciendo, si ustedes ven a una mujer con ojos maliciosos, es lo mismo que adulterar. Si se divorcian por cualquier razón que no sea bíblica, esto es detestable para Dios. Si no guardan su palabra sin importar por qué juran, para Dios eso es pecado. Por lo pronto, ellos habían sacado completamente la palabra del contexto para tergiversarlo y decir lo que a ellos les convenía. Y Cristo sigue haciendo observaciones a este puño de fariseos que está alrededor de él. Y aquí él dice, ustedes piensan que aman, y lo que aman es a toda persona en su pequeño grupo que está de acuerdo con ustedes. Y después tienen licencia para odiar el resto de la gente. Y ni siquiera están dispuestos a amar a los que ustedes aman como se aman a sí mismos, lo cual deja lugar a una gran soberbia. Y un ejemplo cotidiano de esto es, yo te quiero hasta que tú me quieras. Si tú comenzaste a tener dificultades conmigo, ya se acabó el amor. Entonces, Cristo le está diciendo esto a los fariseos. Esto era una tradición judía. Y nosotros vemos que en Mateo, en el capítulo 9, los fariseos hacen una relación. Cristo ilustra, quise coger este pequeño pasaje para ilustrar lo que Cristo estaba diciendo, del concepto que el fariseo tenía respecto al que no hacía las cosas como él quería, como ellos querían. Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos, dice Mateo, escribiendo en el capítulo 9, a una cena en su casa junto a cobradores de impuestos y a otras personas de mala fama. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Luego añadió, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Pues yo no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. La porción aquí se trata de que para los fariseos, una persona que no llenara sus requisitos, sus reglas, eran rechazados. Y tenían el derecho legal de odiarlos, de no querer nada con esa persona. Sin embargo, Cristo viene y rompe ese paradigma y les dice, pero yo digo, y cuando él dice eso, da dos mandamientos. Uno, ama a tus enemigos, y dos, ora por ellos. Lo que pasa es que también en este tiempo nosotros decimos, es que yo trato. Y cuando se trata de la oración es para que Dios cambie al otro, no para que me cambie a mí. Y creemos que estamos cumpliendo con el mandamiento cuando realmente lo que estamos haciendo es lo mismo que los fariseos. Nosotros poniéndonos en una posición de que estamos bien y el otro no está bien porque lo consideramos nuestro enemigo. Ahora, Jesús dejó claro
que amar al prójimo era el segundo mandamiento más importante de todos. Esta es la prueba mayor que tiene todo cristiano, el amar a su prójimo como a sí mismo. Eso, sin embargo, no significa que sea fácil. De hecho, es difícil amar a los demás. Sin embargo, Jesús nos mostrará que amar a nuestros enemigos puede ser algo verdaderamente poderoso cuando nosotros lo hacemos en su nombre. Dice Pedro, el proverbista, dice: si tu enemigo tiene hambre, qué bueno. Yo sabía que iba a llegar ahí. Qué bueno que está pasando por esa situación. Yo sabía que Dios me iba a hacer justicia. ¿Usted creía que era el versículo? No, ese es el versículo de nosotros aquí. Si tu enemigo tiene hambre, ya eso es una condición para nosotros sentirnos un poco vengativos. Y aunque no digamos nada, nuestro corazón en cierta forma siente una satisfacción cuando el otro fracasa, o cuando el otro le va mal, o cuando los planes del otro no están bien, hasta cuando se enferman. Yo sabía. Es que Dios tenía que hacerme justicia. Ese es el sentido vengativo que hay en el corazón de muchos de nosotros. Jonás, ¿por qué no quería obedecer a Dios cuando Dios lo mandó a predicar a Nínive? ¿Por qué se enojó? Porque él no quería que Nínive se salvara. Y cuando ellos se arrepintieron y pidieron perdón, dice el capítulo 4 que Jonás se enojó en gran manera. Y dice el versículo 2 que le oró a Dios de esta forma: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estabas en mi tierra? Por eso me anticipé ahí a Tarsis, porque bien sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, y que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, yo te suplico que me quites la vida. Yo prefiero morirme que seguir viviendo, porque le hiciste bien a aquellos. Ese es el sentimiento que hay. Normal. Yo no voy a decir de algunos, de muchos. Estas enseñanzas son en respuestas al versículo 38, al versículo 41 de este capítulo 5, donde este es el texto que comienza, que lo leímos al principio, que Cristo dice: no traten de vengarse de quien les hace daño. Si alguien les da una bofetada en la mejilla derecha, pídanle que les ponga también la izquierda. Si alguien los acusa ante un juez y quieren quitarles la camisa, denle también el abrigo. Si un soldado los obliga a llevar una carga por 1 kilómetro, llévenla 2 kilómetros. Aquí, a quien les pida, denle, y a quien le pida prestado, préstenle. Yo no sé, los que están muy jovencitos no van a entender esto, pero yo soy del tiempo del Chapulín Colorado, del Chavo del Ocho y todo eso. Y siempre, cada vez que el Chavo del Ocho hacía algo o Kiko le hacía algo, había, no me acuerdo cuál era, que decía: la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Eso yo me lo aprendí de memoria, porque cuando uno se quería vengar del otro, esa era la palabra que se decía. Pero ellos no estaban fuera de contexto cuando tenían ese tipo de opinión. El corazón es tan malvado que regularmente cuando alguien nos hace algo, nosotros esperamos calladamente, esperando que su trono se derrumbe. Porque nosotros decimos que Dios es justo. Y si encontramos que fue una injusticia, nosotros decimos: es que van a tener que pagarlo. Y hay muchas injusticias que pasan en nuestras vidas para nuestro bien, y nosotros creemos que es para perjudicar nuestras vidas, para nuestro bien.
Dice un escritor inglés, de Sir Walter Scott, él dijo: la venganza es el manjar más sabroso condimentado por el infierno. Y hay otro que dijo: los hombres son más prestos a devolver un agravio que devolver un favor, porque la gratitud es una carga, mientras que la venganza es un placer. La imagen de no es que usted no anhele la justicia, porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y Dios nos creó a nosotros con un sentido de justicia que nos mueve ardientemente a nosotros desear ver el castigo por las cosas que no están correctamente hechas. Una de las pruebas que nosotros básicamente vemos cuando usted ve una película y ve a alguien que ha cometido mucha maldad. Cuando yo estaba pequeña decían las películas cuando no servían: eso es un clavo. Y usualmente cuando había alguien que había cometido muchos delitos y había hecho muchos daños, nosotros esperábamos al final a que esa persona fuera juzgada y que le fuera mal. Porque el sentido de justicia de nosotros es que el mal tiene que ser pagado, que hay que pagar las consecuencias del mal. Así fue que Dios nos creó. Y cuando las películas terminaban y el malo o el malvado le seguía yendo bien, esa película no servía. Eso era un clavo. Por el sentido de justicia que hay en nosotros. Ahora, la venganza nunca es buena. Y Dios tiene muchos versos para afirmar esto que Él dice. Bendigan, Romanos 12 le llaman el sermón del monte del apóstol Pablo. Es paralelo completamente al sermón del monte de Cristo en el capítulo 12. Y él dice: bendigan a los que bendigan y no los maldigan. Nunca devuelvan mal por mal. Quiere decir que si nosotros, dice el apóstol Pablo, en nuestra condición vamos a recibir el mal de mucha gente. Vamos a recibir el mal. Pero Pablo dice: si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Amados, y vuelve y dice: nunca tomen venganza ustedes mismos. Cuando hablaba ahorita del sentido de justicia que Dios ha creado en nosotros, está correcto. Ahora bien, ¿qué nos dice esa justicia? ¿A qué nos lleva? A lo que Pablo nos dice ahora mismo: den lugar a la ira de Dios, porque Él ha dicho: mía es la venganza, yo pagaré. ¿Qué dice el apóstol Pablo aquí? Y lo dice el apóstol Pedro también en 1 de Pedro 4:12. Dice: queridos hermanos, no se sorprendan de la prueba del fuego. Pedro está diciendo: olvídate que mientras tú estés aquí en la tierra, tú vas a pasar por muchas vicisitudes con otros seres humanos. El asunto está cómo tú vas a reaccionar cuando los otros te hacen daño. Y nosotros tenemos aquí el consejo: yo pagaré, dice el Señor. Y Pedro dice como si fuera algo extraño que le va a pasar a ustedes si alguien le hace algo. Nosotros somos muy creativos devolviendo mal por mal. Somos muy creativos devolviendo mal por mal. Insultos. Insultamos al otro. Es más, en los pleitos de mujeres y maridos en las casas, cuando se enciende, están encendidas esas discusiones. Ninguno se callan, porque mi voz tiene que ser más alta que la tuya. ¿Sabes qué significa eso? No, yo tengo que predominar con lo que tú estás diciendo. Eso es un tipo de venganza. Insultos, ironías,
silencios incómodos, miradas asesinas, muecas de desprecio, el chisme y la murmuración, y hasta reacciones físicas como golpearse con otra persona o desear en lo más profundo de nuestro corazón que reciban algún daño de algún tipo. Escuchaba el testimonio de un pastor en Cuba, unos hermanos muy consagrados, y el pastor inocentemente, bueno, no inocentemente, dijo, bueno, yo creo que nosotros debemos de orar para que Fidel se convierta. Y los hermanos le cayeron encima y dijeron, no, que Dios no quiera una cosa como esa, que Dios no la quiera. ¿Usted se cree que después de estar nosotros aquí abajo y después mirarlo allá arriba convertido? No. Sentido de venganza. Que se vaya para el infierno, ese era el deseo que tenía. Sentido de venganza. Queremos que la persona se sienta mal por lo que ha hecho. Yo me río porque yo pudiera estar sentada con ustedes ahí abajo. Porque las emociones, yo no le voy a decir nada, pero y mis miradas, y mis gestos, y mi silencio, y mi ignorancia de estarlo ignorando. Todas esas cosas son acciones vengativas y no le voy a coger el teléfono. Acciones vengativas y no lo voy a llamar. Acciones vengativas y no voy para su casa. Acciones vengativas. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay en eso? De acuerdo con la Biblia, no es posible amar a Dios si no se aman a los hermanos a quienes se pueden ver. No se vista que no va, que ese cuento no es verdad. ¿Y cómo yo puedo decir que yo amo a Dios si yo tengo problemas con mi hermano? No, eso no es verdad. Eso no es verdad. ¿Y cómo yo puedo tener una doble vida? De yo tener afuera un montón de gente con la que yo tengo que arreglar cuentas. Es más, la venganza muchas veces se maneja en silencio. Y el corazón amargado. Dice Juan en su primera carta, en el capítulo 4, en el verso 20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios quien no ha visto? Eso es mentira. Y sigue diciendo en el verso 12, a Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y si así su amor se perfeccionará en nosotros. En esto conocerán, dice Cristo, que ustedes son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Esa es la prueba de que realmente ustedes son mis discípulos, dice el Señor. Amar solo a los que nos aman, saludar solo a los hermanos, no va más allá de lo que hacen los gentiles y publicanos, dice Cristo. Una crítica tajante contra los fariseos. Eso no es cuestión de que usted le quiera demostrar a nadie nada. Es que, como decíamos en el ayuno, usted se haga una radiografía en su corazón para que usted mismo se dé cuenta. No, yo no siento nada, yo perdoné. Mentira. Te estás engañando a ti mismo. Y ya yo olvidé eso. Mentira. Si tú eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen eso, dice el Señor Jesucristo. Si amas a tus enemigos y oras por los que os persiguen, entonces tú estarás revelando que Jesús es el Señor de tu vida. Mire, el 22 de enero del año 1999, Graham Stein
Y sus dos hijos, uno de 10 años y uno de 6 años, uno se llamaba Timothy y el otro se llamaba Timothy y el otro se llamaba Phillips. 34 años en la India. Y duró 15 años trabajando en un leprosario. Un lugar solamente para sanar a las personas con lepra. Él, su esposa y 3 niños. Un día, él salió a llevar unas clases a otro lugar. Y se fue con sus 2 niños. Como la India es tan precaria, él se quedó a dormir dentro de un jeep viejo que tenía con sus 2 muchachitos ahí adentro. Uno de 10 y uno de 6. Una turba de hindúes radicales encendieron el jeep de él con sus 2 niños adentro y lo calcinaron ahí dentro. Pocos días después del martirio de él y sus 2 niños, le preguntaron a su esposa Gladys que si se iba para Australia, que era de donde ellos eran. Y ella contestó con estas palabras: solo tengo un mensaje para la gente de la India. No estoy amargada, no estoy enojada. Más bien, tengo un gran deseo de que cada ciudadano de este país establezca una relación personal con Jesucristo. Y continuó trabajando con los leprosos. Y cuando le preguntaron a su hija, cuando le preguntaron si ella se iba a ir para Australia, ella dijo: no, mi esposo y nuestros hijos han sacrificado sus vidas por esta nación. La India es mi hogar. Espero estar aquí y continuar ayudando a los necesitados. Y cuando le preguntaron a su hija de 13 años, llamada Esther, que cómo se sentía por el asesinato de su padre, ella contestó: alabo al Señor porque encontró a mi padre digno de morir por él. Eso es vivir bajo la sombra de la misericordia de Dios. Nunca devuelvas mal por mal, nunca devuelvas insultos por insultos y no tomes en tus manos la justicia. El gobierno de la India la condecoró a ella por la labor que por 34 años ella y su esposo habían hecho en la India. Y ella no se dio por vencido porque su corazón no se llenó de orgullo, ni tampoco se llenó de ningún tipo de resentimientos. Romanos 5:10 nos dice: porque si Dios, cuando todavía éramos sus enemigos, nos reconcilió consigo mismo mediante la muerte de su Hijo, con mayor razón seremos salvados por su vida ahora que ya estamos reconciliados con Él. Nosotros, enemigos de Dios, Él manda a su Hijo a morir por nosotros y todos los días está perdonando nuestro pecado. ¿Cómo nosotros nos sentimos con la desfachatez de querer tener un sentimiento de venganza por alguien que nos haya hecho algo? Yo estoy poniendo un ejemplo humano, pero ¿y Dios que dio a su único Hijo? Dice, Él da luz, Dios, tanto da luz y da sol, tanto al malo como al bueno, y Él envía lluvia al bueno como al malo. Finalmente, después de darnos la advertencia de amar a nuestros enemigos, Jesús nos da este mandamiento: sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esto es completamente imposible de lograr para un hombre pecador como tú y como yo. Este estándar inalcanzable es exactamente lo que la ley exigía. Y en nuestro pecado hay personas que nos han fallado.
Hay padres que nos han fallado. Hay hijos que nos han fallado. Hay esposas que han fallado. Hay familiares que han fallado. Hay amigos que han fallado. Hay socios de negocios que han fallado. Hay personas aún desconocidas que han fallado. Y la lista es interminable. Cada uno de los que estamos aquí hemos recibido o traiciones, robos, abandonos, abusos, violaciones. Han chismeado de nosotros, han levantado calumnias en contra de nosotros, han hecho comentarios destructivos, nos han menospreciado, nos han humillado, nos han ultrajado, han cometido injusticia con nosotros y muchos más. ¿Cómo puede Jesús pedirnos entonces que no nos sintamos mal y que no nos venguemos por lo que los otros han hecho? Mateo 19 dice: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Lo que Dios demanda, solamente Él puede cumplirlo, incluyendo la demanda de amar a nuestros enemigos. Lo que es imposible para el hombre se vuelve posible para aquellos que entregan sus vidas a Jesucristo a través del poder del Espíritu Santo que vive en nuestros corazones. Estamos impotentes, pero no hay un solo mandamiento al que Dios nos haya mandado que Él nos respalde para que ese mandamiento se cumpla, porque ni tú ni yo lo podremos hacer. Ahora bien, ¿cómo está tu lista de las personas que te han hecho daño? Levante la mano todo el que le han hecho daño. ¿No te han hecho daño, Pascal? Levanta la mano por aquí. ¿A quién le han hecho daño? ¿A ti no, New York? ¿Sí? ¿Están recordando a esa persona ahora? ¿La tienen en su mente? Ahí no la levante la mano. La tienen en su mente, ¿verdad? Y piensas más en esa persona que en el poder de Cristo en tu vida. Y muchas veces se ha tratado de guardar en el baúl de los recuerdos ese nombre, pero está ahí. Y el Señor dice: mía es la venganza, yo pagaré. Por lo pronto, no es tu justicia la que yo quiero que tú esperes la mía. Porque no hay nada debajo del sol que quede oculto, ni nada debajo del sol que no sea juzgado. Lo que Dios espera de nosotros es que tengamos una fe sólida, firme, en que Él es el juez de todas las cosas, de que su tribunal está abierto, de que todavía su justicia se sigue implantando, de que todavía Él sigue estando con los que son dañados, porque hay promesas para ellos de que Él los levanta. Dios quiere que nosotros soltemos las cargas. Dios quiere que nosotros seamos como Él lo ha sido con nosotros. Dios quiere que nosotros nos olvidemos de lo que nos maltrataron. Dios quiere que nosotros nos olvidemos y que nuestra confianza está depositada en que Él hará. Y si no lo vemos, pensar en que Él, al perdonarnos a nosotros, ha hecho más que lo que nosotros podemos esperar de que nos hizo a nosotros. Porque estamos descalificados, todos hemos hecho más en contra de Él que lo que han hecho en contra de nosotros. Yo quiero que nosotros oremos en esta tarde para que Dios nos ayude a soltar a esa persona que está en nuestra prisión. Y que delante del altar de Dios tú pongas ese nombre para que sea borrado por el resto de la vida y que Dios pueda traer sanidad y restauración al corazón.
Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y un corazón sucio, Dios no lo ve con agrado. Vamos a comenzar a soltar las amarras de nuestras barcas y vamos a postrarnos delante del Señor para que nos ayude a ser libres en su nombre. Yo quiero hacer un llamado ahora para que tú vengas con ese nombre específico y lo pongas en el altar del Señor. Y tú le digas al Padre: Padre, hoy lo pongo en tu altar y salgo de esta iglesia sin Él.